Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chateando. Yo soy Tony Acevedo. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos que nos siguen, que nos apoyan en este proyecto que hemos hecho para dar a conocer todos estos grandes exponentes del Taekwondo en Puerto Rico. Les recuerdo que para seguirnos apoyando, se suscriban, le den like y le den a la campanita. Hoy en Chateando nos visita una persona que ha hecho su propia trayectoria exitosa como entrenadora y como coach. En Chateando hoy, Migdalia Ramos. Saludos, Migdalia Ramos. Bienvenida a Chateando. Saludos, maestro Acevedo. Qué bueno tenerte aquí. Es una entrevista que habíamos programado, yo creo que hace tiempo, cuando empezamos con el canal, pero pues siempre uno tiene sus ocupaciones y sus cosas que hacer, pero no importa, lo importante es que estás aquí. Así Así que mismo es. gracias por estar aquí, bienvenida y gracias por apoyar el canal. Gracias, maestro. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de varios temas y aunque vamos a ir por tu trayectoria, quisiera primero, pues, obviamente mencionar que eres una profesional, de hecho, en el campo de la educación, graduada de la Universidad Interamericana, profesora de educación física. Eres una entrenadora con una larga trayectoria y experiencia. Y por eso entonces, para mí que la pregunta obligada al principio es que nos comentes tu sentir, cómo ves el taekwondo, lo que le llamamos el taekwondo moderno, y cómo viste el taekwondo en Tokio ahora en las Olimpiadas. Wow, un poquito complicada la pregunta, pero ahí vamos. Bueno, con relación al taekwondo moderno, sí había que haber unos cambios, porque al introducir el peso electrónico, pues obviamente sí había que hacer unos cambios en cuanto al reglamento. Obviamente llevamos bastante tiempo tratando de modificar el reglamento, ¿verdad? Que sea favorable y que sea eh, favorable para el atleta, para los entrenadores y para el mundo entero, para que el taekwondo se vea un poquito más vistoso, ¿verdad? En cuestión a la parte, pues, de lo que es comercial. Pero en el caso de últimamente los últimos eventos como eh, Brasil, Tokio, Juegos Olímpicos como tal, vi el taekwondo un poquito lento en la trayectoria del combate, un poco lento en cuestión de la pierna del frente, todo el tiempo utilizándolo, ya pues no se ven esos giros espectaculares que se veían antes. Obviamente, pues eso es gracias al peto electrónico, y pues se han hecho unas modificaciones que entiendo que el taekwondo de Tokio para acá, el taekwondo tiene que haber una modificación a las reglas completamente. Sí, Porque si no como tal, la parte vistosa a nivel mundial, pues va a decaer un poco. sí, es cierto. Yo estoy bien de acuerdo, ¿no? Todos los deportes tienen que ir cambiando a través del tiempo. Y esas transiciones sí son necesarias. Pero, perdón, hay que tener mucho cuidado en el sentido de lo mismo que mencionas. El deporte está bien y para toda la fanaticada ejemplo, del taekwondo, pues como quiera, yo creo que aunque digan que no, que está lento como sea, van a estar ahí. Pero el resto del público, el deporte tiene que ser atractivo y más en algo como las Olimpiadas. Porque si el deporte no es atractivo al público, la gente no va y si la gente no va, corre el riesgo de que ese deporte desaparezca. Y el taekwondo, Definitivamente. yo creo que el comentario que he escuchado mucho es el mismo que tú mencionas, es debido al peto electrónico, el excesivo uso de la pierna delantera que conlleva, a veces el taekwondo me recuerda mucho la esgrima, ¿no? El deporte de esgrima. Y eso yo estoy casi seguro que va a haber modificaciones. Así que nada, esperemos que Y eso suceda.
a eso, se está tratando, han habido muchos entrenadores y muchos profesionales del deporte que han dado sus recomendaciones y una de las recomendaciones ha sido, pues, obviamente eso, el de modificar la pierna delantera, porque como usted dice, maestro, pues, parece un poquito como tipo esgrima. Obviamente, cuando uno empieza a entrenar los atletas y eso como tal, pues eh, se ve como esgrima, pero tiene su sentido, o sea, la pierna sube, el otro pues no puede bloquear, pues entonces anula esa pierna delantera y por eso se ve ese tipo de intercambio como si fuera esgrima, pero la realidad es que no. Claro. Pero se tiene que hacer así porque es una manera del otro atleta defenderse, pero esperemos que haya unas modificaciones en cuanto al sistema, ¿verdad? Los nuevos reglamentos. Sí, quizás, yo no sé, no estoy en la línea de los expertos, pero quizás una opción sea modificar los sensores que están debajo de, o sea, en el área del talón, porque si no hay esa sensibilidad que hay ahora, obliga a que el atleta utilice la pierna de atrás y utilice otros recursos. Pero bueno. Digo, eso fue una de las recomendaciones que dieron los profesionales. Ellos están como recogiendo de todas las áreas, ¿verdad? Todos los continentes, las recomendaciones y luego usted sabe que eso viene más bien se van a Claro. reunir, los continentes se reúnen y en ese sentido los delegados y ahí entonces deciden qué Sí. reglamento se va a cambiar, pero definitivamente estoy de acuerdo con usted que los sensores de abajo entiendo que se deben de eliminar. Sí, eso ahí entonces ya no puede buscar el punto ahí, lo tiene que buscar de otra manera. Bueno, Claro. vamos entonces a la trayectoria de Migdalia Ramos. Migdalia, ¿cuándo tú empiezas en taekwondo? Bueno, pues yo empecé taekwondo a los 11, 12 años por ahí, con el maestro Daniel Baez en Carolina, hace muchos años atrás. Sí. Bueno, estuviste ahí, asumo que todo el tiempo hasta que llegaste a rangos de cinturones negros. Estuve con el maestro hasta que cumplí mis 17 años por ahí. También el maestro Víctor Rivera entrenaba con él. Y entonces, hasta que tomamos los cinturones negros, y en ese grupo estábamos maestro Víctor Rivera, y estaba también Miguel Oreza, que también era parte del grupo de taekwondo del maestro Sí. Daniel Báez. Y entonces una vez que ya cumplimos la mayoría de edad, pues entonces comenzamos a tener nuestras propias escuelas de taekwondo. Claro. Y tu trayectoria como atleta, ¿puedes decirnos algo Sí, sobre eso? sí, yo fui parte de la selección nacional. Ah, bien. Tuve selección nacional en el 87, 88, 89. Pues obviamente no pude seguir porque tuve rotura de rodilla y entonces en aquel tiempo la recuperación era mucho más lenta de la que es ahora. Ahora te rompes una rodilla y estás pateando a los 2 o 3 Sí. meses. Pero sí fui atleta del equipo nacional, competí fuera de Puerto Rico, estuve en Sí. US Open. En aquel tiempo los US Open eran en Boston, me acuerdo, en diferentes partes de los Estados Unidos, pero más íbamos a Boston a competir a US Open. Competí en México, en diferentes países estuve compitiendo. Qué bien, te iba a preguntar sobre eso y es bueno siempre mencionarlo porque a veces, pues, toda esta nueva generación, ¿no? Ve a Migdalia Ramos, la entrenadora, la coach, y no saben que detrás de eso hay una trayectoria y ella no llegó allí, cayó del techo y cayó en un ring. Ella se preparó y sabe lo que siente un atleta porque estuviste Claro. ahí, estuviste en la zona de la competencia. ¿Y en qué momento hay la transición a dejamos de ser atleta y te dedicas a ser entrenadora? Bueno, mientras mis primeros años en la universidad, yo estaba en el equipo nacional. Mi primer año, segundo año estaba en el equipo nacional. Me acuerdo del equipo nacional con el maestro Rubén Ayala, que era el entrenador nacional para ese tiempo. Y
Luego de eso, pues, me rompo una rodilla, como le dije, y entonces me operan, y entonces pues ahí, pues yo entro de lleno a lo que es el mundo del estudio, de la educación, entrenamiento deportivo, me puse a estudiar más bien eso, y pues me dediqué más bien y quise también aportar un poco de mí, y pues ya que no pude seguir siendo atleta, pues me gustaba la parte de ser entrenadora, y también pues me fui por ahí. Aparte, abrí mi escuela, yo abrí una escuela en Río Grande y estuve 10 Sí. años allá. Y entonces, pues, estudiaba y tenía la escuela de taekwondo en Río Grande, y por ahí empecé con mis chiquitines ahí a desarrollarlo. Seguí Qué por bueno. ahí. Qué bueno. Sí. Como entrenadora, tú eres una entrenadora, obviamente, con muchísima experiencia, y eres una entrenadora que se distingue porque eres bien exigente, eres agresiva en el momento de la competencia, ¿no? Y es porque sabes manejar el asunto y sabes manejar a los atletas por tu experiencia. Pero eres así, tienes este estilo diferente a muchas otras personas que te ves ahí como que estás viviendo ese momento y eres bien exigente para eso. Te pregunto personal y te voy a decir por qué, pero ¿tú te consideras con un carácter o un estilo intimidante? Bueno, mucha gente piensa eso. En realidad, en mi vida normal, pues soy pues una persona normal como otro. Tengo mi familia, mis hermanos, mi papá y toda, ¿no? Tengo mucha familia. La verdad, pues la paso muy bien y todo, pero el, el deporte, este deporte depende mucho el atleta del entrenador o del coach cuando estás en la silla. Entonces, pues yo entreno a mis muchachos porque yo entreno para ganar. Yo creo que Claro, todos los entrenadores entrenamos para ganar. Y entonces, pues cuando vemos que un atleta no está dando el 100, sabiendo que lo puede dar, pues entonces ahí entra mi parte como que estricta, de verdad, pues soy, yo soy bien apasionada de lo que hago, exacto. bien apasionada de lo que hago. A mí me gusta, a mí me gusta que los atletas ganen o pierdan, luzcan bien, se vean bien, se lo disfruten, se lo vivan, y de eso depende que ese atleta gane, de eso Claro, depende. claro. Eh, Sí, eso es así. el caso mío, en la silla, pues sí tengo que ser un poco apasionada y un poco, ¿verdad? Como usted dice, agresiva en ese sentido, porque yo tengo unos árbitros en las esquinas, tengo el reloj, tengo el atleta, pero también tengo un coach al otro lado que también eh, está abogando por el suyo, y tengo unos coaches, ¿verdad? En Puerto Rico que a veces son bien fuertes, y especialmente coach varones, y entonces uno tiene que también, no se puede dejar uno intimidar, Claro. porque si te sientas en la silla y te dejas intimidar por el coach que está en la otra esquina, pues el trabajo tuyo no te va a salir, y esa es la razón por la cual yo soy así, aparte de que soy apasionada con todo lo taekwondo. Claro, y te pregunté porque es que a veces yo he recibido ese feedback de atletas y me dicen, Migdalia la verdad es que es fuerte, es brava, es intimida en ocasiones y obviamente mi contestación casi siempre es porque no la conoces personalmente, ¿no? Una cosa es Migdalia coach, Migdalia entrenadora y otra es Migdalia persona fuera de esa zona. Es algo totalmente diferente, es una persona bien agradable, bien dulce, bien, yo siempre te describo como la mamá de los pollitos porque tú siempre estás pendiente a todo el mundo, sean tus atletas o no sean tus atletas, sea un entrenador, sea alguien que tiene un problema, Migdalia como que está ahí. Y y la gente muchas veces pues no entiende que es que tú eres bien profesional, que tú consideras tu posición una posición, no es sencillamente una entrenadora, un coach, tú eres una profesional en lo que haces. Yo tuve así de momento recordando una vez, quizás tuve esta percepción de Migdalia intimidante, porque no te conocía personalmente. Y recuerdo que fue hace muchos años cuando perdón, Víctor Rivera era presidente de la federación
Y en ese tiempo, Víctor Rivera había sido la primera persona que había entendido que el taekwondo necesitaba exposición, necesitaba conocerse más. Y le gustó mucho una idea que yo le había propuesto para ser más público lo que es taekwondo hoy. Creamos la primera vez la página web, le dimos mucha exposición al taekwondo y estábamos en mucha comunicación. Y recuerdo que un día él me llama y me pide que escriba un artículo sobre, no recuerdo cuál era el evento, pero pues que resaltara el trabajo técnico de todo el mundo. Y me lo dijo rapidito y yo pues me senté, escribí un artículo bien rápido y para ser corto y lo que él me dijo, pues yo felicité de hecho a los técnicos y puse nombres, incluí el nombre de Migdalia, por supuesto. Al otro día, Víctor me llama tempranito por la mañana y me dice, Acevedo, necesito que cambies el artículo, pero ahora. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, porque es que Migdalia me llamó, que ella no es un técnico, ella es una entrenadora profesional, bien preparada. Y yo en ese momento en realidad no entendía la diferencia. Y tú estabas, yo creo que recién llegando de Corea, que había estado en un entrenamiento muy profesional. Y yo pues no entendí esa diferencia. Y dije, bueno, está bien, yo no sé quién es Migdalia, pero parece que es brava de verdad, así que vamos a cambiar esto. Y No, en ese bueno, momento, sí, en ese momento, un entrenador es un técnico, la realidad es un técnico del deporte. claro, pero So, quizá la forma a lo en mejor que, él no me entendió, a lo mejor en la forma en la que sí, yo le no, dije. y la forma en que se que porque yo leí el artículo, pues hablaba sobre los técnicos y mencionaba a todos los técnicos juntos y entonces en realidad después yo entiendo que esto pues es diferente. Y cuando conocí a Migdalia personalmente, que fue me parece que en un evento que yo hacía en Utuado y habíamos conversado antes para poder traer atletas de Carolina, de tu escuela, y ahí fue que nos conocimos personalmente. Yo vi a alguien totalmente diferente a esa impresión que yo tenía. Y por eso yo le digo a la gente, tienes que conocerla, tienes que hablar con ella, tienes que verla fuera de esa zona y vas a conocer a Migdalia Ramos. Así que, pero le pasa a todo el mundo, yo creo. En el caso de uno como entrenador nacional, pues, es como usted dice, o sea, me puedo ver fuerte y todo, pero yo soy, cuando el puesto de un entrenador nacional es un puesto para todos los atletas, no para mis atletas o no para un atleta en específico, Sí, es para todos los atletas y por esa razón, pues yo siempre trato de que todos los atletas se sientan bien, lo que necesiten, que puedan contar conmigo y con todos los entrenadores, porque la realidad es que muchos padres o muchos atletas piensan que uno es entrenador de un solo atleta, que porque uno tiene atletas en el equipo nacional, pues uno va a estar pendiente a esos atletas nada más, y no es cierto, no es cierto. Sí, de hecho, yo tuve también la oportunidad de verte en esa faceta en el Juego Centroamericano en Veracruz, que la verdad es que cada vez que cualquier cosa que se necesitaba, quien estaba era Migdalia, y pendiente a los atletas, y pendiente a que todo corriera bien, y pendiente a la práctica, y pendiente a todo, o sea, por eso yo no, Migdalia la mamá de los pollitos, porque es que ella en realidad siempre está pendiente a todo el mundo. Migdalia, en una descripción de tus experiencias, leí algo que me gustó, y es que tú en una ocasión estuviste trabajando con un programa de desertores escolares. Sí, sí, sí. Háblanos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues eso fue un programa, una iniciativa del maestro Víctor Rivera, que él tuvo una propuesta del Departamento de Educación para trabajar con niños de sectores escolares, obviamente que tuvieran, ¿verdad?, problemas como tal, que estuvieran en la escuela, pero tuvieran problemas de disciplina, pues, de actitud, todo tipo de problemas como tal, en la casa, familia, con las maestras y todo eso. Y la idea era hacer el programa de taekwondo y retener, ¿verdad?, por medio del deporte, retener a ese estudiante y que pues, pudiera cambiar lo que le llaman sus actitudes y su disciplina para cambiar eso de lo negativo a lo positivo. Y fue un programa espectacular porque habían alrededor de 10 escuelas, 10, 12 escuelas de Puerto Rico completo,
en ese programa y fue un éxito. El programa se mantuvo muy bien y logramos, hoy en día nosotros tenemos estudiantes que fueron de ese programa y son profesionales, gracias a Dios. Muy Qué buen bueno, programa. bueno, tremendo, tremendo. Y empezaste como entrenadora nacional con la división juvenil, ¿verdad? Empecé como entrenadora nacional en la división juvenil, ahí estuve alrededor de 4 años, por ahí 4 o 5 años, y luego entonces me movieron a la selección adulta hasta el momento. Y en términos de lo que es taekwondo y tus rangos, me parece que tienes un sexto dan en taekwondo. Sí, tengo sexto dan. Kukkiwon, sí, se supone que hace como 7 años tomar el séptimo dan y todavía no lo he hecho. No es fácil, no es fácil. No, no es fácil, pero pues la verdad es porque no es que no he tenido el tiempo, es que como que no me gusta, no quisiera tomar un séptimo dan sin prepararme bien la parte física, pues quiero prepararme para hacer un Sí. buen trabajo. Y anteriormente no tenía el tiempo, pues porque estaba con la selección nacional, tenía muchos compromisos, los viajes, aparte en aquel tiempo trabajaba en el departamento de educación y estaba bien ocupada, bien ocupada. Sí. Pero sí, soy sexto dan. En tu trayectoria hay una parte que me llama la atención y es que tú estuviste en Corea, en la Universidad de Kyung-ji, algo así, por un tiempo, o sea, tuviste un tiempo ahí en unos entrenamientos. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues eso fue una solicitud de parte de la WT, de la Federación Mundial de Taekwondo, a los diferentes países en donde ellos estaban solicitando un entrenador por país para que tomara un entrenamiento en Corea. Se llamaban un curso de entrenador internacional. Y entonces cogieron 13 países y de 13 países era un solo entrenador por país. Y entonces para ese tiempo el maestro Víctor Rivera era el presidente y se lo había ofrecido a alguno de los entrenadores que estaban en aquel tiempo y parece que pues no, por compromisos que tenían de trabajo, pues no habían podido ir. Y entonces pues el maestro me dice, pues yo estoy interesado de que tú vayas. Y entonces eso era por el Comité Olímpico. Entonces yo fui, saqué un permiso del Departamento de Educación y salí para allá, para Corea. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estuve como algunos 3 meses y algo. Wow. Y mira, y es interesante porque regularmente cuando uno viaja a un país diferente, en este caso Corea, pues uno viaja en equipo y entonces pues uno está cómodo porque pues viene todo el mundo con uno, pero tú hiciste este viaje sola. ¿Y cómo es esta experiencia llegar a Corea? ¿Llegas sola al aeropuerto? Quizás es lejos. ¿Cómo lo manejaste? Yo hice este viaje sola, no conocía, nunca había ido a Corea, porque pues ya yo he ido a Corea unas cuantas veces después de ese viaje, con las competencias y eso, pues a mundiales, esas cosas. Pero en aquel tiempo, pues yo fui a Corea sola, fueron casi un día y pico de viaje. Y entonces llegué al aeropuerto de Incheon, que se supone que ahí era donde me iban a recoger. Entonces, pues en Corea nadie habla, muy poca gente habla inglés. Sí. Fue bien cuesta arriba. Tuve que llamar al maestro que se supone que me iba a recoger y me dijo que tomara una guagua para Suwon y que comprara el ticket afuera. Y entonces yo decía, y adiante, ¿cómo lo voy a hacer? Exacto. Si no soy coreano? Pues nada, sí, porque era, toma una guagua, pero hello, ¿cómo lo hago? Y llega al terminal de Suwon y ahí yo te voy a buscar. Y entonces, pues salí en el área decía Suwon y le hice así, un ticket. Wow. Un ticket. Y entonces me monté en la guagua, en el bus de ellos, y ahí había un americano. Y entonces pues yo hablé con él y le dije, mira, voy para esta universidad y yo estoy en la guagua que
en el bus y me dice, sí, yo te voy a avisar cuando nos bajemos, yo te voy a avisar. Pues nada, la cuestión fue que eran como hora y media. Llego al terminal donde se supone que me iban a recibir y tampoco, terminé tomando un taxi. Entonces el taxi tampoco hablaba inglés. Yo tenía una carpeta donde decía el nombre de la universidad y le hice así, mira, voy para aquí. Sí. Y nada, pero en cuanto llegué, la experiencia fue brutal. Sí, porque ahora todo el mundo anda con un teléfono inteligente y tiene Exacto. traductores y tú le hablas y él habla, pero en ese momento no. Aquello fue en el 2006 Sí. y para ese tiempo todavía como que la tecnología no estaba como que muy avanzada. ¿Y las clases eran en qué idioma? Las clases eran en coreano. Wow. Con un traductor en inglés que apenas sabía mucho inglés. Fue bien difícil. Éramos 13 entrenadores de 13 diferentes países, entonces hablábamos inglés en común, pero el inglés de cada uno de nosotros. Porque había un chino, un africano, un chico de Eslovaquia, una chica de Tailandia. Entonces todos hablábamos inglés, pero no era un inglés como que había un francés. Sí. Y hablábamos inglés, pero pues el inglés de nosotros. Obviamente ya después de una semana, pues ya estábamos hablando inglés bastante fluido, ¿verdad? Como tal, pero sí. Las clases en la universidad todas eran en coreano. Y para poder entender el que nos traducía era terrible. Era peor. Tomábamos teoría, el taekwondo, clases de performance, de cómo hacer entrenamientos de demostración. Tomábamos Pumse también, entrenábamos 2 o 3 veces al día también, cogíamos clases de entrenamiento, primeros auxilios, eran más de 15 o 20 clases que tomábamos a la semana. Tremendo. Fue bien intensivo. Sí, y asumo que en el transcurso aprendieron coreano, mucho más que años aseo, kamsahamnida, que lo único que yo aprendí en 2 semanas, pero... Tomábamos coreano los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, ya después que tomábamos todas las clases bien agotados, bien cansados. Tomábamos clases de coreano porque si no tomábamos clases de coreano no podíamos pedir nada, no podíamos salir, ni podíamos... Claro. Nadie hablaba inglés. La realidad es que en esa ciudad nadie hablaba inglés. Era en coreano nada más. Wow. Sí, fue una experiencia buena, Y para las comidas igual, porque eso es lo que hay, ¿no? Sí. La comida coreana. Sí, al principio, pues a nosotros nos daban la comida en la misma universidad, nos daban desayuno, almuerzo y comida, pero era obviamente comida coreana y yo no estaba muy familiarizada con esa comida, a mí no me gustaba. Pues yo llamé a mi mamá y le dije, mami, mira, hazme una caja de atún, de tuna, mándame con play, mándame cosas enlatadas, y entonces pues ahí yo iba a la tiendita abajo, compraba pan y eso, hacía comida sándwich de tuna, pero al principio fue bien fuerte. Bueno, yo bajé como 70 libras en ese día. Wow. Bien difícil. Aparte de los entrenamientos y todo eso, pero también por la comida. Pero ya una vez pasaron como algunas 2, 3 semanas, pues ya tenía que comer comida coreana, pero comía fuera de la universidad, que era más buena. Sí, por lo menos cuando yo fui con un grupo que fuimos con varios atletas hace unos años, aunque no fuimos más que una vez, pero había un Burger King y había un Kentucky Fried Chicken. Pero eso está bien, eso es de cada... Sí. Entonces... Yo comía a veces Kentucky o el kilo que fuera, pero era como que una vez a la semana cuando nos sacaban, fin de semana, más nada. Pero la comida coreana no es mala. Yo soy bien picky para la comida y comí muy bien. Muy buena la comida. Lo que pasa es que en la universidad, no sé qué pasaba, que ninguno nos gustaba, ninguno. Pero fuera de la universidad era buena. Y en tu preparación, además de eso, estuviste en unos entrenamientos con Solidaridad Olímpica. ¿Eso fue en México?
Sí, yo tomé varios cursos de solidaridad olímpica y en México, varios cursos, tuve algunos 5 o 6 cursos de eso. Me mantuve siempre, luego de que llegué de Corea, me mantuve yendo a diferentes cursos para poder, pues obviamente, mejorar mi performance como entrenador aquí en Puerto Rico y Sí. poder aportarle a los atletas de aquí. Qué bueno, qué bueno. Sí, exacto, esa es la idea también, ¿no? Que los entrenadores puedan, este tipo de curso en Corea, que yo creo que una vez leí la descripción y era eso, era para que esa persona que fuera ahí pudiese traer ese conocimiento y lo compartiera con otros entrenadores. Y a ese curso creo que fuiste tú y en una ocasión después creo que fue David Montes. Fuimos, ese curso solamente lo tomamos Marimel López, David Monte, Miguel Torres y yo. Okay. Nosotros 4, sí. Y es bueno mencionar que Migdalia Ramos no es solamente la entrenadora nacional, o sea, Migdalia está certificada internacional como coach en los sitios en Cookie One, en la WT, en Sí. Panamérica, está reconocida como... Qué bueno. Tienes varias cositas que destacar. Actualmente tienes un sexto dan, o sea, estás en la categoría que se conoce como Master y eres la primera mujer que logró ese rango en Puerto Rico, si no me equivoco. Pues sí, aparentemente sí. Y sí, además, y sabe que se destaca mucho ahora el logro y muchos logros de la mujer, lo cual es muy bueno. Y están progresando y se están dando a reconocer mucho más. Por eso es que lo menciono. Y además de eso, eres la primera también que tuvo estudios de taekwondo internacionales. Abriste esa puerta. Eres la primera mujer entrenadora nacional aquí en Puerto Rico. O sea que tienes un récord de primera y hay que destacarlo porque no es por el wow, soy la primera, sino que es la verdad, eso está ahí y estás abriendo la puerta para otras mujeres, lo cual es muy bueno. Has tenido reconocimientos en el gobierno, si no me equivoco, tanto en Carolina como en el gobierno central. Sí, en Carolina, yo estuve trabajando muchos años en Carolina, al cual pues le agradezco, ¿verdad?, al alcalde que me dio esa oportunidad durante el tiempo que estuve en la Escuela de los Deportes. Ajá. 14 años estuve ahí. Y nos dieron varios reconocimientos como entrenadora, pues porque tuve atletas, gracias a Dios, que estuvieron a nivel nacional y a nivel internacional, medallistas también. Claro. Y pues recibí esos reconocimientos gracias a eso, gracias a Dios. Sí, la Escuela de los Deportes bajo Migdalia tuvo mucho reconocimiento y se dio a conocer mucho. Ahora Migdalia ya no está, pero eso, yo sé que está, como vuelvo y repito, como mamá de los pollitos, Migdalia no estará presente, sí, pero está pendiente a esa escuela. Yo trabajo con ellos y sigo pendiente de ellos y no trabajando directamente porque ahora tengo a Joan Núñez y a Keishly Santiago, sí, que son parte del equipo nacional, ellos están en el equipo nacional, pero son los que están trabajando directamente con esos atletas, sí. Vamos a hacer un recorrido por eventos internacionales y en cualquier momento que quieras hablar más sobre alguno de ellos en confianza, yo lo puedo mencionar, pero quien estuvo allí fuiste tú. Empezaste en el Campeonato Mundial Juvenil 2006 en Vietnam. Ajá, ese fue uno de mis primeros campeonatos, tremenda experiencia. Muy buena experiencia, ahí fuimos con algunos 8 atletas, fui con Mikey, el maestro Michael. Sí, Michael Rivera. Sí, y ahí tuvo Sella, el hijo de Sella, el maestro Sella, tuvo Sombra, tuvo muchos muchachos, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero fue una experiencia brutal, la pasamos muy bien y fue una de mis mejores experiencias de mi vida como entrenadora juvenil. Qué bueno. Y al año siguiente viajas a otro campeonato mundial, pero adulto,
que fue en Beijing, el 2007. Sí, 2007, eso fue antes de Juegos Olímpicos. Ahí yo coaché a Zoraida Santiago y algunos de los atletas que actualmente son Zoraida Santiago, subcampeona del mundo. Y muchos de los atletas, ese evento fueron bastantes atletas. Eso fue como decir el evento antes de los Juegos Olímpicos Sí. de Beijing, y fue una gran experiencia. Y después al año siguiente sigues, 2008 vas otra vez al Campeonato Mundial Juvenil en Turquía. En Turquía, sí, ahí fui con el maestro Grajales. Sí. Ese fue uno de los eventos más bonitos que he ido. Bueno. Turquía es un país espectacular, y la gente y todo, y uno ve la gente seria y eso, pero la realidad son muy buenas personas. Y ese evento se dio de primera, y ahí nos ganamos un premio no me acuerdo el premio, pero sí nos ganamos un premio como equipo en ese evento mundial. Wow. Y eso fue 2008, entonces 2009 vuelves, y esta vez vas a los Juegos Centroamericanos Juveniles que fueron en México. Ese fue en México, no sé si recuerdo si era en Puebla. Ahí fuimos con todo el equipo completo. Nos llevamos muchas medallas, casi como algunas 10 medallas por ahí. Fue brutal, buenísimo. En el 2010 parece que tomas un break porque no vi nada en tu lista, pero en el 2011 vas al Campeonato Panamericano Juvenil en Las Vegas. Sí. En el 2010, pues no estuve en la selección nacional, pues obviamente por el cambio del presidente. Sí. Pues ahí se dieron los juegos de Mayagüez 2010. Cierto. Habían otros coaches, incluso ahí estuvo Marimel coachando a Asunción, ahí cuando toma la medalla de oro, pero ahí yo no estuve. Estuve como espectadora. Estuvimos, ese fue el evento que pues cuando tuve a Iniabel estuvimos hablando sobre el momento de su retiro con Mayagüez 2010. En el 2011, en el Campeonato Panamericano de Las Vegas, yo lo recuerdo porque yo estuve allí par de días porque fue una cosa bien loca, pero ese fue el mismo año de los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Y yo iba para los Juegos Panamericanos con el presidente de la federación, y yo iba como el delegado, pero hicimos este tour, fuimos primero a Las Vegas, estuvimos en el Campeonato Panamericano, y de ahí salimos a Guadalajara. Y los otros días hablando con Emily Cartagena, le estuve recordando un momento en ese evento donde hubo un atleta que no daba el peso por gramos, y eso fue un llanto y un montón de cosas porque no iba a poder competir, y terminó cortándose el pelo a nivel de casi todo su pelo. Sí, esas cosas se daban. Obviamente nosotros, el bajar de peso es algo, ¿verdad? Pues que se tiene que trabajar, como siempre yo le digo a los muchachos, con su nutricionista, y que hay que hacerlo con tiempo. Muchos de ellos no tienen la disciplina de hacer el peso con tiempo para ellos poder tener un mejor rendimiento, ¿verdad? En la competencia, pero no se da como que mucho, pero sí se dan esas cosas así. Me acuerdo de la chica del pelo. Sí, fue una situación. De hecho, también yo creo que en ese evento fue que se descubrió el talento de este muchacho Mota, Rafael, creo que es él. Ajá, porque él estaba compitiendo independiente y tenía un jacket que decía Puerto Rico, y nosotros nos acercamos a su papá y hablamos con él, y de ahí se habló algo para que entonces él pudiera venir a Puerto Rico. Eventualmente terminó siendo parte del equipo nacional por un tiempo. Después, 2012, vuelves y coges un break, y en el 2013 estás en el Panamericano Juvenil otra vez en México, en Querétaro, yo creo. Sí, ahí sí, tuve, wow, son muchos eventos. Sí, yo vi la lista y son muchos eventos. Sí,
pero sí, ese evento fue uno de los eventos más difíciles que hubo, ¿verdad? De muchos, de la parte de lo que es juvenil, entre juvenil y la transición de adulto, porque Sí. teníamos muchos juveniles que estaban haciendo la transición a adulto y fue un evento bien fuerte, pero tuvimos unos buenos resultados, gracias a Dios. Y en el 2014, entonces son los Juegos Centroamericanos en Veracruz. Yo estaba allí y pues pude ver toda la acción allí y estuviste de coach. Y de hecho hay una foto bien bonita que estamos tratando de rescatar Ajá. en el momento que Joan Núñez gana un combate y tú lo expresas totalmente de Sí. una forma bien bonita. Sí, sí. Uno de los eventos más significativos, ¿verdad?, de mi vida. Y obviamente yo estoy entrenando a Joan desde que Joan es un cadete y iba llevando poquito a poco hasta que obviamente pues Dios nos premió con el talento de Joan y todo, y nos premió con esa medalla que obtuvo en Sí, Veracruz. Fue bien significativa para mí, aparte de las medallas de los muchachos de Victoria, claro. los muchachos, pero de Elvis y de Aniak Oquendo, que fueron los que ganaron Exacto, hubo medallas de bronce y Victoria fue plata. plata, sí, Sí. sí. Pero fue bien bonito, muy significativo el primer día. Fue un día bien mágico porque yo subí la tarjeta algunas 3 veces y nunca la perdí. Sí. En un solo combate, nunca la perdí. Y luego de ahí, lo que le llamamos Erio y yo cuando estamos on fire. Ah, sí. On fire es que no perdimos una tarjeta. Sí. Y ese día fue bien mágico. Yo no perdí tarjeta, gracias a Dios, pues todo teníamos, en el caso de Joan y yo, teníamos como que la química era tan perfecta que yo le decía, párate, te vas a parar, estás parado frente de mí, si yo no veo algo, me avisa. Y fue increíble. Lo importante que es esa comunicación, porque es algo que yo estuve hablando con Ineabel también cuando el Campeonato Mundial en España, que después yo vi el video y notaba ese contacto, esa comunicación atleta-coach, que básicamente es como yo digo, es como si el coach tuviese un joystick y lo va Sí. moviendo y lo va manejando, y eso es súper importante y eso no es fácil de lograr. Es bien difícil porque, por ejemplo, en el caso de los juveniles, pues los juveniles hay que estarlos como que llevando. Ya cuando son adultos, hay algunos que hay que seguirlos llevando, pero se supone que ya uno le dé unas instrucciones y esa atleta sepa resolver el problema en ese momento, pero hay algunos que todavía no logran eso, y la comunicación es bien importante entre el atleta y el entrenador. Sí, exacto. Esa química la tenemos Joan y yo, algunos de los atletas del equipo nacional también tenemos esa química, que se supone que hay algunos atletas que tienen esa química con un entrenador, hay otros atletas que la tienen conmigo, con Erio, exacto, o con Fermain, dependiendo de cómo ellos se sientan. Y entonces de 2014, 2016 es el Campeonato Panamericano Adulto en México, otra vez. Sí. Y Migdalia vuelve y está ahí. Sí. Y en el 2017 hay un campeonato en Corea, en Muyu. Ajá, en Corea. Ahí fuimos un grupo de muchachos, ya fueron como quien dice los más experimentados. No tuvimos unos súper buenos resultados, pero el evento le sirvió a muchos de transición y fue un evento muy bueno, muy mágico. El lugar era muy bonito y ellos trabajaron duro para estar ahí. Sí. Y se dio. Mira, y entonces llega un año que yo lo miro y no entiendo en realidad cómo lo hiciste. 2018. 2018 fue una carga bien grande. Voy a mencionarlo así por encima y nos vamos a ir al detalle, pero 2018 fueron los Juegos Centroamericanos en Barranquilla. Fueron el Grand Prix fueron 2 Grand Prix, 3 Grand Prix en el 2018. En un mismo año. Sí. Y después
en Puerto Rico, un Open también. Vamos, vamos en orden. Primero, Barranquilla fueron los Juegos Centroamericanos. Sí, Ya, Barranquilla fue ahí donde Brian Ruiz Díaz exacto, mi estudiante, que es mi estudiante, cogió medalla de plata ahí, y Victoria Plata y Crystal Week Oro, que fue, y esta niña, la Fin, no me acuerdo el nombre, también cogió medalla de bronce. Fue un evento bueno, fue un evento, y también tuvimos oportunidades con otros atletas como Eduardo Herrera, que pudo haber exacto. entrado en el medallero, pero tuvo un problema con un lente de contacto que se le había caído ganando la pelea por 9 puntos, y se le cayó un lente de contacto y obviamente no pudo seguir con ese ritmo de combate, pero fue un gran evento, un gran evento. Y para ti una satisfacción porque Brian Ruiz Díaz después resulta ser el atleta del año, ¿no? Para el Comité Olímpico. Atleta del año del Comité Olímpico, el cual me honra, ¿verdad? Porque él también estuvo en el clasificatorio en México, el México Open, y también cogió medalla de plata. Y él tuvo un año muy bueno, gracias a Dios. Sí, ¿no? Y entonces después estás en 3 Grand Prix, estás en Roma, en Italia, estás en China, Taipei y estás en Manchester. Eh, Háblanos sobre los Grand Prix, cómo es el ambiente, cómo es la presión en un Grand Prix, que sabemos que no es un evento abierto, es un evento por invitación, que van los mejores, es un best of the best, Sí, y la presión es para el atleta, pero también es para los coaches. y ahí van los mejores atletas del mundo que están rankeados. En el Grand Prix de China Taipei fui a escuchar a Johan, que Johan pues tuvo la oportunidad de estar rankeado también y poder asistir a este Grand Prix. Mucha presión, eso es un evento de mucha presión, y es un evento que hay que estar bien despierto para todo, para todo. Pero es una gran experiencia. Ahí como coach, uno no se puede dormir ni nada de eso, porque es bien pesado, un evento pesado. En Roma, coaché a Victoria Stambuk, excelente, ella hizo excelente combate, y obviamente estábamos ganando hasta casi al final, que pues cometimos un error, y por eso no pudo seguir avanzando, pero ella peleó espectacular ahí en Roma. Y en Manchester fui a coachar a Crystal Weeks. También hizo un excelente combate, obviamente perdió el final, pero peleó muy bien, muy bien. Y obviamente te encuentras con muchos entrenadores ¿verdad? Con diferentes experiencias, atletas muy experimentados, ganadores de mundialistas y centroamericanos y panamericanos, medallistas. Y la experiencia es espectacular, ¿verdad que sí? Qué bueno. Aunque quizás en el transcurso lo hemos mencionado, pero me gustaría que volvieras así en tu historia y me pudieras mencionar un evento que ha sido tu mayor satisfacción en tu carrera. Y si existe un evento de esos que está ahí y es parte de la historia, pero tú no quieres ni siquiera recordarlo. Wow. Bueno, uno de los mejores eventos para mí fueron los centros de Veracruz. Para mí fueron mis primeros juegos centroamericanos Ajá. como coach, y teníamos mucha presión, mucha presión, pero fue una satisfacción bien grande, porque aunque aparte de los muchachos ganar medalla también, pues yo tenía a mi atleta ahí también, que era pues Joan, Claro. y veníamos buscando esa medalla en eventos internacionales abiertos y todo eso, pero en evento oficial pues la pudimos lograr, y eso fue de las mejores. Y obviamente Barranquilla con Brian, la medalla Ajá. de Brian, la medalla de oro de Crystal Weeks, que fue bien significativa Seguro. para mí y para el mundo entero. Yo creo que para Puerto Rico completo, porque fue una medalla Sí. bien significativa. Y eventos que no me quisiera acordar, hay unos cuantos, Hay hay unos unos cuantos. cuantos.
Sí, sí, el preolímpico fue un evento que, aunque fue un evento que me gustó mucho, pero pues no tuvimos los resultados con el caso de Cristal, que era lo que estaba escuchando, Cristal Weights y John. No fue un día, o no fue un día, ellos pudieron haber trabajado un poquito mejor y no se dio eso, y para mí Sí. fue un poco, Sí, ¿verdad? frustrante, sí. Frustrante, esa es la palabra. Sí. Aunque trataron de dar el todo por el todo, pero entendimos que podíamos haber hecho un mejor trabajo, y eso como a nosotros como coach, pues no. Claro. Aunque es el evento más pesado de todos. La gente se cree que son los Juegos Olímpicos, pero no. Los Juegos Olímpicos no son tan pesados como el Proolímpico, porque en el Proolímpico buscan la clasificación. Sí, ahí es el pase, seguro. Es el pase y es el evento más difícil que todo entrenador y todo coach puede pasar, el Proolímpico. Sí. Y algunos otros eventos, pues en algún evento, yo siempre he dicho, yo tengo este lema, yo no me gustan los gaps, no me gustan los gaps, me siento gap para mí como que estás en un evento internacional con un gap, es bien frustrante para mí. Sí, eso es cierto. Hay eventos que ni me quiero acordar de eso, porque digo, bueno, sabiendo que el atleta puede dar mucho mejor y coger un gap, también puedo entenderlos también, que es la parte de los nervios, la presión, todo lo que uno tiene, pero son eventos que a veces uno quiere borrar de su cabeza. Claro, para conocimiento del que quizás que está viendo gente más joven que no entiende lo que es el gap, es esta diferencia y superioridad en puntos, donde un combate ni siquiera a veces no termina en el tiempo regulatorio, porque la superioridad en puntos es grande y termina ahí. Sí, y eso es frustrante, eso es muy cierto. Migdalia, los otros días estuve escuchando, no recuerdo ahora quiénes, pero un foro en las redes, y había un tema bien interesante, que tú tienes el conocimiento de esto, y hablaban sobre entrenador versus coach. Y me gustó mucho porque estaban estableciendo el asunto de que todo entrenador no necesariamente es un buen coach. Y un buen coach a veces ni siquiera tiene que ser entrenador. El coach es el que conoce estas reglas, sabe trabajar la silla. ¿Qué te parece? Me parece muy acertado. Ser entrenador es algo bien complicado, y hay que tener mucho compromiso, porque tienes que estar al día con todo el reglamento, y tienes que trabajar específicamente de acuerdo a las reglas. Y entonces son trabajos de diferentes, lo que le llaman los diferentes ciclos, de acuerdo a las competencias, y tienes que saber un poquito, ¿verdad? Tienes que saber de carga, tienes que saber las fechas de las competencias y todo eso. Ser coach es mágico. Es mágico. Porque tú tienes que tener esa, como decir, esa magia, esa esencia, esa química con el atleta. Aparte de que tienes que saber todo el reglamento, tienes que estar pendiente a todo lo que está pasando a tu alrededor, incluyendo el atleta. Pues eso para mí es como, para mí sentarse en la silla es, alguien que se sienta en la silla es alguien que tiene esa esencia, esa magia con esa atleta. Sí, sí. Y es bien diferente ser entrenador a ser coach, es bien diferente. De hecho, hay equipos que tienen entrenadores y los coachea otra persona de diferentes países. No necesariamente el que es entrenador es el coach. Claro. Eso se da. Nosotros aquí, nosotros somos entrenadores y coach, entre comillas, porque el trabajo grande en Puerto Rico, por problemas de nuestros mismos atletas que tienen que estudiar a la universidad o que tienen que trabajar, el mérito grande hay que dárselo al entrenador personal, lo que le llaman al maestro de su escuela, que es el que los entrena. Ya nosotros como entrenadores nacionales lo que hacemos es le damos un seguimiento a ese entrenamiento que ellos tienen en cada academia de ellos. Sí. Aquí pero son pocos. Hay que darle mérito al maestro, al profesor, a ese que lo forma, al que lo entrena en la semana,
y todo eso, hay que dárselo. Aquí, al ser un grupo más reducido, básicamente están obligados a ser entrenadores y coach. Estos otros países que tienen una cantidad grande de personas, pues pueden darse ese lujo. Aquí se da un caso bien particular en esa línea con la cual tienes que manejar tú, Eriot, Luis Peña, y me refiero a atletas como Elvis Barbosa, que se fue a entrenar a España con Ramos y Brigitte, Victoria, que entrena en Texas con su entrenador John Invan, Cristal, que tiene a Master Conroy. Y entonces ellos están entrenando con estas personas, pero cuando llega el momento de representar a Puerto Rico, estos entrenadores no pueden estar ahí con ellos en la silla y llegan a ustedes. Y entonces tienen que aplicar la magia, como tú le llamas, porque vas a sentarte ahí con un atleta que tú no entrenaste, que no conoce todos sus detalles, pero que tú esperas que tenga lo básico que tú necesitas. Claro, en ese sentido, yo digo magia, pero también tienes que, el coach que no conoce al atleta, pues se le hace muy difícil poderlo guiar. Elvis, vamos a hablar de Elvis. Elvis comenzó con nosotros en el equipo juvenil. Sí. Y pues yo tuve la experiencia con Elvis mucho tiempo porque estuve en el equipo juvenil y ya yo conocía bastante a Elvis. Y lo pude coachar en algunos eventos juveniles. Y ya técnicamente conocía a Elvis, que es el más que conozco, más que Victoria, más que Cristal. Sí. Lo que hace que nosotros conozcamos a estos atletas es la trayectoria de ellos, es durante su performance en los eventos o en lo que le llaman los G1 y los G2, los eventos abiertos, que uno los puede grabar, los puede ver y saber cuál es su estilo de combate, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Y también cuando vienen a Puerto Rico, obviamente los años que llevan en el equipo nacional, pues ya uno va conociendo, ¿verdad? Cuáles son sus debilidades y fortalezas. Pienso que más o menos, no es lo mismo tener un atleta en Puerto Rico, que lo ves todos los fines de semana, que un atleta allá que no lo ves todo el tiempo, pero sí lo aprendes a conocer y sí lo puedes ver. En tu trayectoria y a través de tu experiencia tanto en cuando dabas clase en Carolina, en la Escuela de los Deportes y en lo demás, has tenido buenos atletas y ahorita mencionamos a Brian Ruiz Díaz y mencionamos a Keishley, pero hay un ícono dentro de lo que es Taekwondo Migdalia, que cuando uno menciona a Migdalia, eso está ahí, y cuando uno menciona al atleta, Migdalia está ahí, eso como que no se despega, y me estoy refiriendo a Joan Núñez. Hablar de Migdalia es Joan Núñez, hablar de Joan Núñez es hablar de Migdalia. Háblanos, ¿quién es Joan Núñez? Bueno, pues Joan Núñez es un atleta que comenzó a los 4 años de edad a hacer taekwondo. Era un atleta un niño súper hiperactivo, intranquilo, juguetón. Él empezó taekwondo jugando, como empiezan todos los niños a esa edad. Y estuvo con el maestro Carlos Rivera, el hermano del maestro Víctor, él fue el que lo formó. Hay que darle crédito a él. Sí. El maestro Carlos Rivera fue el que lo formó, el que lo desarrolló y estuvo ahí. Cuando el maestro Carlos Rivera pues termina la universidad, que él tenía su escuela en donde la tiene en el taller de su papá, que era donde la tenía el profesor Oscar, que es el hermano de Joan. Pues esa escuela entonces, el maestro Carlos se va de la escuela y entonces Joan le dice a la mamá y al papá pues que quiere practicar conmigo, ¿verdad? Y entonces pues se fue Joan, la mamá lo lleva donde Graciani, pero pues él como que no estaba muy de esto ¿verdad? Como esa confianza con Graciani, a lo mejor era buscando un lugar donde se sintiera él más cómodo. Y ahí es donde la mamá me dice que si yo no lo recibo, pues él se va a quitar del taekwondo. Wow. Eso fue con algunos 12 años por ahí. Y entonces pues lo recibo en la Escuela de los Deportes y recibí a algunos de los muchachos de excelentes atletas como Gabriel Rivera, del tiempo del maestro Carlos Rivera, que eran
Gabriel, los hermanos Monín, uno de ellos que llevó a pelear con Luis Colón en el evento de ustedes en Utuado. Tenía algunos 4 o 5 atletas del maestro Carlos Rivera que se fueron conmigo entonces a la Escuela de los Deportes. Y entonces llega Joan, y el más chiquito del grupo, y pues entonces yo pues empecé a trabajar con él y a trabajar con él, y hasta pues el sol de hoy nos tuvimos muchas victorias, porque en Puerto Rico desde que él entró al equipo juvenil hasta el momento siempre ha sido parte de la selección nacional. Eso es cierto. Y ha sido muchos años de trabajo de él. Es un estudiante bien dedicado, bien apasionado del deporte, y sabe muchísimo del deporte, tiene mucho conocimiento, porque todos los viajes que él ha hecho y todo eso lo han ayudado a obtener todos esos conocimientos, y pues es como un hijo mío, es Sí. como un hijo mío, le tengo mucho cariño, mucho amor, y para mí ha sido o sea, no un estudiante más, porque para mí ninguno de mis muchachos son un estudiante más, todos son especiales y todos los amo muchísimo. Pero en el caso de él, pues tuvimos más tiempo juntos compartiendo en eventos, viajando juntos, y fue el atleta que más años yo he tenido en cuestión a competencia, pues por eso desarrollamos esa química que tenemos entre los dos. Chévere, sí, Joan es un personaje, y sus combates nunca son aburridos, él es bien acrobático y se la saca de la manga y hace unas cosas bien, bien chéveres. Y a mí me entretiene mucho verlo, y lo admiro mucho. De hecho, esperamos tenerlo aquí en este programa pronto. Actualmente tienes tu propia academia, luego de todo este cierre y los problemas que trajo la pandemia. Surge MR Taekwondo, algo así. Está hablando sobre tu academia. Bueno, MRC Taekwondo es el nombre mío, Migdalia Ramos Cordero. MRC Taekwondo Academy surgió como la iniciativa de que pues tuvo un tiempo sin trabajo en la Escuela de los Deportes, porque la escuela cerró, y apareció, ¿verdad?, la oportunidad de poder trabajar en esta academia, que era del maestro Miguel Torres. Y pues yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad de yo poder tener. Hace tiempo había hablado ¿verdad?, con algunas personas, y les había dicho mi interés de tener mi academia privada ya, y pues se me dio en la pandemia, y fue y es cuesta arriba. No le voy a decir que no es cuesta arriba, pero actualmente tengo algunos 60 estudiantes, y me va muy bien, me gusta mucho, es una dinámica bien diferente. Aparte, aunque tengo atletas que están becados en la universidad y que trabajo con ellos aparte, pero es algo bien significativo para mí, porque trabajo con niños, los estoy formando yo en cero, y es como me gusta hacer mis muchachos, me gusta formarlos en cero, porque los hago a mi manera y trabajan a mi manera, y me encanta, y verlo es algo, ver cómo ellos van evolucionando y van echándose adelante, los exámenes, pasando las citas y todo eso, para mí es espectacular, y me siento bien contenta, bien contenta, porque siento que es algo diferente. Sí. Que aparte de que tengo mi academia, estoy aportando a estos niños, los estoy ayudando, y es una academia bien familiar, los padres son espectaculares, y estoy muy contenta con el trabajo, con la academia. Sí, mi experiencia personal es bien gratificante ver cómo uno impacta niños que no saben nada y llegan y aprenden un montón de cosas, y sus padres son bien agradecidos y ayudan en la academia y todo eso. Migdalia, vamos a poner el taekwondo a un lado ahora. Vamos a hablar de Migdalia fuera de taekwondo, vida social. A veces la gente piensa que los entrenadores de taekwondo son aburridos, que si no están en taekwondo están en su casa encerrados. Y eso no es la realidad. Nosotros tenemos derecho al chinchorreo, al vacilón. ¿Cómo es Migdalia, vida social? Vida social, pues soy bien alegre, Bueno. Me gusta, tengo mis amistades, comparto mucho tiempo con mi familia ahora, porque antes no tenía mucho tiempo, y tratamos por lo menos los fines de semana de vernos y compartir. Y salimos
a diferentes lugares, a veces nos vamos para Piñones, a veces nos vamos para San Juan, dependiendo de del mood en que estemos. Obviamente con lo de la pandemia no hemos podido como que salir mucho, pero sí. O sea, claro. Y me gusta salir y me doy mi cervecita o mi taquito normal como cualquier otra persona, y tengo mis amistades y tengo un buggy que me gusta salir con él y correr. Te iba a preguntar de eso, háblame del buggy, porque yo estoy loco por montarme en eso algún día. A veces salgo con la maestrina a ver, nos vamos por ahí y damos una vuelta en el buggy. El buggy es como un desahogo, un desahogo. Es bien chévere, se pasa brutal, pero sí soy una persona muy tranquila, alegre, me gusta bailar, me gusta salir. Soy bien diferente a lo que me puedan ver en el deporte, porque ya es un poquito más seriedad. Claro. Es que así, a veces hay este concepto de que el entrenador de taekwondo no puede estar en tal sitio o en un chinchorreo. Podemos hacer de todo. Uno es profesional y sabe que tiene que tener una moderación, pero la pasa bien. ¿Sabes? Claro. Yo la paso bien. Y salgo y hago diferentes cosas como hacen ustedes. Yo, de hecho, vi una vez un video estaba con Iniabel y va en el buggy. Y yo digo, wow, qué chulería. Sí, porque a mí, no, ella sabe que a mí no me gusta ventilar mi vida privada. Y entonces le digo, Ini, por favor, no tú quieres video. Ay, Miti, olvídate. Muy pero bien, si es por mí, no sé, si ustedes han visto mi Facebook, pues no aparece nada de eso. Y mira, danos detalles sobre tu academia, dónde queda, días de clase, teléfono. Pues mi academia queda, MRC Taekwondo Academy, queda en la avenida Winston Churchill, en Cupey, cerca del Señorial Plaza. El teléfono es 787-647-3622 y atendemos niños desde los 4 años en adelante. A la orden allí siempre. ¿Y están todos los días o...? Estamos de lunes a jueves, de 4 a 8 y algunos sábados. Qué bueno. Dependiendo. Y atendemos por cita, obviamente por lo del COVID y todo eso, para tener las debidas precauciones. Seguro. Atendemos por cita, que es mejor que nos llamen para ir a una cita. De hecho, creo que este sábado tienes un seminario con el nuevo peto, sí. Esto que trajo Peña, que son los Peto Armor. En mi academia lo tenemos y ha sido un palo, ha sido un éxito. Tengo un seminario el sábado de los Peto Armor, ya los tengo en la academia, así que espero que sacarle un buen provecho a esos petos. Seguro. ¿Y sí, redes sociales? ¿Tiene Facebook y demás? Redes sociales, MRC Taekwondo en Instagram y MR Cordero TKD en Facebook. Bueno, Migdalia, antes de retirarnos, ¿algún mensaje para toda esta generación ahora de atletas, como que lo piensan, como que sí, como que no, como que necesitan un poco de orientación? ¿Qué le puedes decir? El mensaje, pues, que sigan siendo buenos seres humanos, sobre todo con su familia y con sus padres, que el que tenga sueños siga entrenando y para poderlo lograr. Ahora viene la live y le deseo a los muchachos que tengan el mayor de los éxitos. Seguimos ayudando, ¿verdad? Acá detrás de la cortina, como dice uno. Backstage. Backstage, seguimos ayudándolo y que logren sus sueños y que los que están en la universidad sigan estudiando y sigan logrando sus sueños, y los que quieran hacer el equipo nacional, pues que no le tengan miedo, que es algo un poco complicado, pero es divertido y es bien satisfactorio, ¿verdad? Da mucha satisfacción, y que se sigan manteniendo en el bien y hagan las cosas como tiene que ser en la vida correctamente, que no se desliguen y sigan haciendo el deporte, porque esto es lo único que nos llena a nosotros como seres humanos. Eso es así, eso es así. Migdalia, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto, porque ya empiezan a haber unos torneos. Hay un festival playero a fines de este mes. Viene el otro torneo del maestro Axel también. Sí, ya nos veremos por ahí pronto. Así que pronto nos estaremos viendo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y nada, gracias. En el futuro surgen cosas nuevas y te volvemos a llamar y te volvemos a invitar. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Nos veremos. Adiós. Un abrazo.